Bueno, sí, bueno, sí, 1, 2, 3, sí, bueno, sí, 1, 2, 3, sí, bueno, sí, ahí está, ok, gracias. Buenos días, hermanos. Llegamos al tiempo de la predicación y gracias a Dios por los hermanos que nos guiaron a través del tiempo de la alabanza. Un hermoso tiempo para glorificar al Señor y esa letra, la música. Gracias por toda esa preparación, hermanos, que llevaron a cabo para el tiempo de la alabanza. Y sin duda, pues todo está conectado, ¿verdad? Desde la bienvenida, el sonido, todo. Muchas gracias, cada uno de los hermanos. Bueno, hoy vamos a comenzar la predicación y comenzaremos con el tema del liderazgo bíblico. Liderazgo bíblico. Y considero, hermanos, que el tema que nos ocupa esta mañana es de gran importancia para la iglesia y por ese motivo no solamente este domingo hablaremos de liderazgo bíblico, pero en los próximos domingos también lo estaremos haciendo, proveyendo a la iglesia lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo debe de ser el liderazgo dentro de una iglesia. Así que quiero rogarles, hermanos, que pongamos la mayor atención posible porque sí considero que este es uno de esos temas muy valiosos, muy importantes en la práctica, en la vida de la iglesia. Y por favor, siéntanse en confianza que si en el transcurso de la predicación surge alguna duda, no la haga mientras predico, pero por favor anótela y cuando termine de predicar usted puede ir conmigo y puedo ir contestando, porque eso también me va a ayudar a seguir explicando quizá algunas dudas puntuales que existan en las próximas predicaciones. Entonces le agradeceré mucho cualquier comentario, duda que pueda existir al respecto. Y bueno, sin dar más preámbulo, por favor acompáñenme a la carta del apóstol Pablo a Tito. Vamos a estar en el capítulo 1 y voy a leer del versículo 1 al 5 solamente para agarrar en contexto la carta, pero nos vamos a enfocar en el versículo 5 y va a ser apenas una introducción, el versículo 5. Entonces, por favor, acompáñenme en su Biblia a la epístola de Pablo a Tito, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Cuando lo tenga, por favor, acompáñenme poniéndose de pie. Mientras doy lectura a la palabra de Dios, por favor, si me puede seguir con su vista en el texto. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, seguimos en el sentir de adoración, de alabanza a usted, Señor, pero ahora con nuestros oídos escuchando. Y por eso rogamos tanto la ayuda de su Espíritu Santo para ayudarnos a entender, a comprender, que ilumine, Señor, nuestro entendimiento y que también ayude a su servidor para poder servir con su poder y servir de manera fiel, Señor, en la exposición de sus palabras. Señor, que usted, que es la cabeza de esta iglesia, sigue edificando la iglesia y nos siga ayudando, Señor, en la provisión del alimento espiritual en esta hora, preparándonos cada día más para el día de Cristo. Se lo rogamos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? La semana pasada nosotros iniciamos la serie de predicaciones en la carta a Tito con lo que es el saludo. Y si ustedes notan el saludo del apóstol Pablo ahí en los versículos del 1 al 4,
pues parece ser un saludo demasiado elaborado para ser dirigido a su compañero misionero Tito, ¿no? Y debido a lo sofisticado de este saludo, es que algunos, como Juan Calvino, han llegado a pensar que esta carta no iba solamente dirigida a Tito, sino que era para toda la iglesia en Creta. Y esto se puede inferir, hermanos, por el hecho de que Tito no necesitaba conocer que Pablo era un siervo de Dios o que era un apóstol de Jesucristo. Tito ya lo sabía muy bien, él había sido su compañero misionero. Tampoco Tito necesitaba saber cuál era el propósito, la meta y el medio por el cual Pablo fue llamado. Tito lo sabía muy bien. Era la iglesia la que necesitaba entender el llamado y la autoridad que Dios le había dado al apóstol Pablo para corregir a las iglesias, para guiar a las iglesias. Y es que por lo que se puede observar a lo largo de la carta, la iglesia tenía ciertos problemas. Por ejemplo, había una carencia de un liderazgo bíblico sólido, habían falsos maestros y las personas en Creta, bueno, eran dados a la mentira y la autocomplacencia. Es en ese escenario que entonces el apóstol Pablo le escribe a Tito y le da la tarea de corregir a la iglesia y también le daba una carta que servía como un respaldo ante la iglesia para todos los cambios que se iban a requerir. Entonces, es por eso que está esta carta en esta manera. Y dicho esto, hermanos, pues quiero entrar en este primer punto señalando que hay un orden establecido para la iglesia. Es lo primero que nosotros encontramos en Tito 1:5. Hay un orden establecido para la iglesia. Si usted observa el versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. La Biblia de las Américas lo pone en estas palabras y dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. Es que el apóstol Pablo tenía muy en claro cómo tenía que verse una iglesia sana. De hecho, es que si usted se toma el tiempo para leer toda la carta de Pablo a Tito, va a darse cuenta que pincelada tras pincelada Pablo empieza a dibujar cómo debe de verse una iglesia sana. Y si nosotros pudiéramos tener ese tiempo para resumir y concretar, llegaríamos a una frase parecida a esta. La iglesia es una comunidad de creyentes en Jesucristo que ha sido rescatada por la gracia de Dios para buenas obras hasta el día de la manifestación de Jesucristo. Si usted fuera por toda la carta, llegaría a una conclusión bastante parecida. Pero si quiere algo como que más breve, algo más para recordar, usted podría llegar también a esta conclusión. La iglesia es una comunidad que ha abrazado el evangelio y lo modela al mundo. Ahora, Pablo pudo haber dicho eso en 2 versículos, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿y por qué se tomó 46 distribuidos en 3 capítulos? ¿Por qué no solamente dijo esta definición? Porque la iglesia no solo necesita aprender una definición, pero necesita ver cómo se ve eso en la realidad, cómo se ve en la práctica, cómo se ve en el diario vivir, cómo se encarna esa definición dentro de una iglesia. Entonces, toda la carta de Pablo a Tito trata de cómo debe de verse una iglesia que tiene en el centro el evangelio. Es que, hermanos, el evangelio no solamente es un mensaje para ser escuchado, creído y que entonces venimos a la salvación. Pero el mensaje que Dios le dio a Pablo y que nos ha extendido, se nos ha extendido a todos nosotros, es un mensaje que forma toda una cultura. Forma una cultura. Permítame ejemplificarlo. Si usted conoce a alguien, por ejemplo, que está dedicado al fitness, al deporte, ellos tienen su propio lenguaje, ¿no? Tienen su propio vocabulario, hablan acerca de sus rutinas, hablan acerca del descanso, los alimentos. Y cuando uno entra dentro de esa conversación, se da cuenta que ellos tienen su propia manera de hablar las cosas. Y luego usted va con otro grupo de jóvenes que les gustan las caricaturas japonesas, ¿verdad? Ellos tienen su propio lenguaje, su propia manera, su propia cultura. Si usted va con otro grupo de jóvenes que les gustan los videojuegos,
lo mismo. Es ahí donde a veces sentimos que como que no encajamos, no empatamos. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia cultura. Y la iglesia, amados hermanos, también debe tener su propia cultura, moldeada por el mensaje del Evangelio. Y para que una iglesia pueda abrazar una cultura del Evangelio, primero esa cultura tiene que afectar a las personas que están más arriba, al liderazgo de la iglesia, para que ese efecto empiece a ir, como dijo un hermano, ¿verdad?, en cascada. Entonces, primero tiene que afectar, tiene que influir en los líderes de una iglesia para que ellos puedan transmitir esa cultura también a los demás. Por eso es que vemos a Pablo que desde el principio de la carta, él va directo sobre el liderazgo, ¿no? Dios me ha llamado y va a atacar directamente a la cabeza. Y es ahí donde entramos en nuestro segundo punto de esta mañana. Es que no solamente hay un orden establecido para la iglesia, pero también hay un liderazgo establecido para la iglesia. Hay un liderazgo establecido para la iglesia. Observe nuevamente el versículo 5 conmigo. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Observe esas palabras al final, esas 3 palabras al final, porque ahí hay un énfasis. Dice Pablo, como yo te mandé. Y también aparecen en el griego para que no nos preocupemos mucho, ¿verdad? Pero si Pablo hubiese dicho nada más como te mandé, se hubiera entendido bien la frase, ¿no? Pero el hecho de que dice como yo te mandé, está haciendo un énfasis en ese yo. Y es que Pablo está haciendo este énfasis porque está resaltando esa autoridad que Cristo le ha dado para corregir a las iglesias. Le está dando estas herramientas a Tito para que él ponga orden ahí en la iglesia donde había algo de orden. Y por nuestra parte, hermanos, nosotros debemos reconocer que las instrucciones que se dan aquí en Tito vienen de la pluma apostólica guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y hermanos, no está de más enfatizar la autoridad apostólica con respecto al orden de la iglesia y el establecimiento de ancianos. Y es que, hermanos, Dios no nos dio la libertad de que pudiéramos imaginar cómo debe de verse una iglesia, de que en nuestra creatividad pudiéramos decir, tiene que parecerse así o asá, o debe de ser de esta manera. No, hermanos, Dios dio un orden que se tiene que seguir sí o sí. No es como nosotros queramos, pero es como el Señor dijo. Y digo esto, hermanos, porque algunas personas llegan a tratar a la iglesia como una empresa lucrativa o como un centro terapéutico. Pero, amados, la iglesia no es un negocio, tampoco es un centro terapéutico. De entre todas las metáforas que se usan en el Nuevo Testamento, no hay ni una sola que nos dé la idea de que la iglesia deba ser un negocio, donde unos poquitos se pueden enriquecer. Y aún así, hermanos, hay personas que la tratan de esa manera, pero no es correcto. Por nuestra parte, queremos ponernos bajo la autoridad de Cristo, según la pluma del apóstol Pablo, ¿no? Después de todo, hermanos, ¿de quién es la iglesia? Del Señor. ¿Quién la compró con su sangre? Cristo. ¿No nos dice eso la Escritura? En Hechos 20, 28 nos dice Pablo hablándole a los pastores, dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia, y ahí importante, de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Así que si Dios es el dueño, si Dios es el que la compró, pues es también el que tiene todo el derecho de decir cómo debe ser el orden y cómo deben de ser sus líderes, ¿verdad? Por esta razón, hermanos, quiero puntualizar algo. Si una iglesia debe estar en orden debidamente alineada con el mensaje del Evangelio, se precisa que el liderazgo de la iglesia primeramente modele el Evangelio. Si la iglesia tiene que estar en orden,
tiene que empezar desde arriba, ¿verdad? Es esencialmente la idea. Así que Pablo comenzó a tratar el orden en la iglesia dando instrucciones para la designación de un liderazgo adecuado. Y por esta razón le instruyó a Tito acerca de designar ancianos. Ahí vemos en el versículo 5, ¿verdad? Para que establecieses ancianos o designases ancianos. En el Antiguo Testamento, usted busca la palabra anciano y va a encontrar que se refiere a un adulto mayor, pero más veces se refiere a un tipo de líder dentro de diferentes comunidades en Israel. Y este líder cumplía con la función de administrar justicia, tomar decisiones y guiar al pueblo de Israel. Ese era el anciano en el Antiguo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ese concepto pasa con ciertos matices ahora a la forma de gobierno de la iglesia. Entonces, tenemos esa transición de Israel al gobierno dentro de la iglesia. Otro concepto que se utiliza en la Biblia para hablar de liderazgo es la palabra obispo. Si usted, por ejemplo, mira 1 Timoteo 3, en el versículo 1, que es un pasaje paralelo con este que tenemos, o más o menos muy semejante, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y si usted lee lo que sigue después de ese pasaje y luego lo que dice Tito, se va a dar cuenta que las características del anciano y del obispo son, si no todas iguales, casi todas iguales. Así que se menciona lo que es el obispo. Y el obispo es un título que significa el que vigila, el que cuida. Proviene de la palabra griega episcopos, dos palabras juntas que es sobre y observa, y de ahí pues se traduce vigilante o supervisor. Entonces un obispo lleva la imagen de alguien que cuida, que vigila. Pero hay un tercer concepto en la Biblia para hablar de liderazgo en la iglesia y es el de pastor. Es con el que estamos más familiarizados, ¿verdad? Efesios 4:11 nos dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este título de pastor denota el cuidado de la iglesia como el cuidado de un rebaño, como el cuidado de una grey, ¿verdad? Los tres títulos no se refieren a tres líderes diferentes en las iglesias, sino que los tres títulos nos hablan de la misma persona cumpliendo diferentes roles o diferentes aspectos de su función dentro de la iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pedro, escribiendo a los ancianos, les dice esto, y aquí vamos a encontrar los tres conceptos unidos en la misma función. Dice en 1 Pedro 5, del 1 al 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Que tenemos el primer concepto, anciano. Luego viene el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La palabra ahí tiene que ver con pastorear. Entonces es un anciano que pastorea y luego dice cuidando, es la palabra para obispo, episcopos, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Así que sea obispo, sea anciano, sea pastor, la Biblia dice es la misma persona, pero son los diferentes aspectos de sus funciones. Si pudiéramos decir, bueno, ok, ya estoy entendiendo la idea, pero ¿qué es entonces la función de un pastor? Son 5 cosas generales. Obviamente de ahí se desprenden muchas cosas específicas, pero 5 cosas generales. El pastor, anciano, obispo, dirige, protege, administra, cuida y guía. 5 cosas. Dirige, protege, administra, cuida y guía. Y cada una de estas responsabilidades tiene que estar basadas en la palabra de Dios. ¿Cómo protege el pastor? Pues con el cayado de la palabra de Dios. ¿Cómo cuida? ¿Cómo nutre? ¿Cómo alimenta? Con la palabra de Dios.
Es la palabra de Dios la base para su función. Y hermanos, cuando una iglesia está provista de un liderazgo bíblico, es muy hermoso, hermanos, porque la iglesia tiene los ingredientes, primero para ser sólida, está bien protegida, pero también, hermanos, para que la iglesia pueda desarrollarse, para que la iglesia pueda crecer, pueda florecer, si tiene un buen liderazgo bíblico. Por otro lado, si la iglesia carece de un liderazgo bíblico, también es una maldición, porque viene todo lo contrario. La iglesia se pone débil y existe un ambiente tóxico que entonces empieza a infectar a todas las personas. Y es algo bastante lamentable. Por eso, hermanos, dada la importancia de este tema, me gustaría expresarme ampliamente sobre el liderazgo bíblico. Y para poder abordar eso, primero hay que remover un poquito de piedras en el camino. Entonces necesitamos reconocer que existe una imagen pobre, hermanos, respecto a la figura de liderazgo en general. Por ejemplo, el proceso en el cual se elige o se reconoce un líder. ¿Qué es el trasfondo que nosotros tenemos acerca de cómo se elige un líder? Si lo pensamos con cuidado, lo más que nosotros recibimos información de esto es de la política. En la política, ¿qué sucede? Bueno, entra tiempo de campaña y alguien que nunca conocíamos, generalmente, de pronto tiene su foto en todas las partes de la ciudad, ¿no? Varios. Y su nombre aparece en todas partes de la ciudad. No lo conocíamos, pero tiene un tiempo limitado. Así que de repente se le ve en las colonias saludando a las personas y les dice a cada uno de ellos pues que va a solucionar todos los males que aquejan a la ciudad. Al mismo tiempo pues empieza a divulgar información para desprestigiar. Entonces de aquí y allá empiezan a decir uno y otro y para la mayoría del pueblo es el circo, ¿no? Poder escuchar, poder leer, poder ver esas noticias es como el circo de la política. Y bueno, cuando llega al final el tiempo, pues el que tuvo sus mejores argumentos, el que se ve que está mejor apalancado, el que dijo mejor las cosas, pues es el que termina ganando por lo general. Como dice el dicho, el que tiene más saliva, pues traga más pinole. Y así llega a suceder, ¿no? La población en general, hermanos, poco se pregunta del carácter del candidato. No hablamos acerca de su preparación, no hablamos acerca de su relación familiar o sus finanzas. Y aún así, hermanos, terminamos dándole el voto a la persona que va a influir en nuestro bienestar, en la educación de nuestros hijos y lo que duele más, ¿verdad?, en la economía. Y le damos, hermanos, mucho peso a una decisión en un proceso muy pobre. Ponemos demasiado en juego con un proceso demasiado pobre. Nos quejamos de todo esto, hermanos, pero al final todos decimos, pues no hay nada que se pueda hacer, ¿verdad? Entonces existe como esta hasta apatía. Y tome en cuenta que ese es el trasfondo de lo que nosotros venimos aprendiendo, que es la manera en que se elige un liderazgo. Ese es como nuestra base. Pero hermanos, tratándose de las cosas espirituales, tratándose del liderazgo de la iglesia, sería muy descuidado de nuestra parte si hacemos lo mismo. Sería muy malo. Las cosas espirituales, hermanos, demandan una mayor diligencia porque tienen que ver no con cuestiones de 6 años o 3 años, pero con cuestiones eternas. Otra cosa, hermanos, que debemos estar apercibidos en cuanto al liderazgo es la oposición que hay contra la autoridad. Desde los estudios en la primaria se puede ver la oposición a la autoridad en el grupo. Cuando, por ejemplo, el profesor designaba a uno de los estudiantes como el jefe de grupo, ese niño se quedaba sin amigos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora todos los amigos, todos los compañeros sabían que él era el que iba a acusar. Pues no podían hacer nada mal y se convertía inmediatamente en el enemigo. Eso en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad.
Y el profesor nunca se tomó la molestia de decir cuál era la responsabilidad de un jefe de grupo, ¿no es cierto? Nunca les dijo a los alumnos, simplemente dijo, este va a ser el jefe de grupo y punto. Y hermanos, esa es otra parte de nuestro trasfondo que tenemos, porque inmediatamente se llega a trabajar en una empresa y muchas personas piensan que es el jefe, el gerente, el encargado, simplemente por llevar ese título ya cae mal. ¿Qué hizo? No ha hecho nada, pero simplemente porque tiene el título molesta, fastidia. A tal manera que si usted habla con los empleados y les dice, tú podrías trabajar mejor si no tuvieras un jefe, la mayoría de los empleados diría, sí, yo trabajaría mejor. Como si pudiéramos, o tal vez en el mundo dirían, no necesitamos líderes, no necesitamos personas que pongan orden y que nos digan qué es lo que necesitamos hacer. Esa es otra parte del trasfondo que nosotros traemos al acercarnos al tema del liderazgo. Ya ven que sí son unas piedras medio grandes en el camino, ¿verdad? Pero hay una tercera cosa todavía y es el pragmatismo, hermanos. Y con esto me refiero a la idea de que algo se considera válido simplemente porque funciona. La pregunta que hace el pragmático es, ¿qué te ha funcionado a ti? Y no es la pregunta, ¿qué dice la voluntad de Dios respecto a este asunto? En la práctica, las personas pragmáticas ponen más atención a ese líder que tiene un montón de congregantes, aunque su liderazgo no es bíblico, y desprecian a aquel que tiene bien poquitos congregantes, aunque tiene un liderazgo bíblico. Entonces, este se ve muy exitoso, este no se ve exitoso. Entonces, voy a seguir los consejos de este que sí es más exitoso. Y eso es peligroso, hermanos. No podemos ser pragmáticos a la hora de la toma del liderazgo bíblico. Una cuarta cosa que es también otra piedra en el camino, hermanos, son las heridas del pasado. Algunos creyentes pues han sufrido decepciones de sus líderes, han sido heridos y voy a decir algunas ovejas pues hasta han sido trasquiladas. Y eso termina provocando pues una actitud defensiva y crítica contra todo liderazgo, incluso si es sano o bueno. Así que al estar hablando del establecimiento del liderazgo, sé que tenemos este trasfondo, hermanos, pero todo esto lo he mencionado porque tenemos que estar conscientes y porque no tenemos que permitir que estas cosas nublen nuestro juicio. Nosotros tenemos que ser renovados por la palabra de Dios. Y si esto es lo que Dios dice, tenemos que desechar, despejar aquellas cosas con las que tal vez venimos cargando. Ahora, hermanos, en cuanto a la constitución de un liderazgo bíblico, y aquí simplemente los voy a dejar en la orilla de la playa porque no vamos a poder avanzar mucho, pero quiero comenzar por lo menos con este punto. En cuanto a la constitución de un liderazgo bíblico, voy a hablar un poquito del proceso. Note ahí en Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, y dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahí la palabra en la Reina Valera dice establecer, pero si usted mira la Biblia de las Américas dice designar. La Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional dice nombrar. Lo importante a señalar respecto a esta palabra es que no lleva consigo el proceso por el cual se tienen que llevar a cabo el liderazgo. Es decir, Pablo no le dijo a Tito, Tito, tú los pones, como si la iglesia no tuviera ninguna participación. No, hermanos, si aceptamos que esta carta fue dirigida no solamente a Tito, sino a toda la iglesia, es porque en cierto sentido la iglesia tiene una participación importante dentro de la designación de ancianos o pastores dentro de la iglesia. Y es que si juntamos toda la enseñanza del Nuevo Testamento acerca del nombramiento de ancianos, vamos a notar que hay esencialmente dos requisitos indispensables. Primero, que exista un varón a quien Dios ha levantado que tenga las características que se mencionan en las Escrituras
Y dos, que haya una iglesia lo suficientemente madura para reconocerlo, evaluarlo y afirmar que efectivamente Dios lo llamó. Los detalles de cómo se dan esto en una iglesia pues pueden variar, pero me parece que esos son los dos elementos más esenciales. Y hermanos, hay resultados muy lamentables cuando se ignoran estos puntos. Cuando, por ejemplo, una iglesia juzga prematuramente que alguien es candidato porque es carismático, es una persona que sabe hablar, es amable, esto, el otro, o porque predica bien. Eso no es suficiente, hermanos. Eso no es suficiente. Vamos a notar en las predicaciones posteriores que un candidato al pastorado debe tener cualidades en carácter, en su relación familiar con otras personas, en el trabajo, en la iglesia, en cómo se administra también, en su economía y en su aptitud. Y a veces nosotros nos enfocamos demasiado nada más en su aptitud. Es que es bueno para predicar, es que es bueno para enseñar. Sí, pero hay otras 3 áreas y esta es una pequeña nada más. Tiene que ver más con el carácter. En el caso de la elección, por ejemplo, de los 7 servidores, ahí en Hechos 6, nos da una idea de cómo se debe llevar a cabo el proceso. Y digo una idea porque pues no nos dice allí que eligieron a 7 pastores, pero nos da una idea de cómo se hacía el proceso en aquel entonces. Así que vamos a leer esa parte. En Hechos 6, del 1 al 6 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y note aquí: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los requisitos. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. Miren la participación de la iglesia. Y eligieron a Esteban, y ahí está, la gente podía ver, era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Obviamente los apóstoles al final estuvieron de acuerdo, la iglesia estuvo de acuerdo, entonces se llevó ese proceso en conjunto, bien amarrado. Y alguien pudiera objetar y decir: ay, sí, pastor, pero ahí habla de servidores en las mesas, no de pastores. Bueno, eso precisamente le da más peso a mi argumento, porque si eso hizo la iglesia con los servidores, pues obviamente tiene que ser más riguroso el proceso para los pastores, partiendo de esa base. Entonces, si con ellos lo hicieron en una tarde, para la elección de pastores puede llevar meses o años, pero igualmente se tiene que seguir como esa línea. Sin una congregación madura, las probabilidades de elegir un mal pastor son muy altas. Una congregación inmadura pudiera llegar a participar en la designación de un pastor o anciano porque es el que más dinero tiene como profesionista. Entonces, pues es el que puede pagar la luz, el agua, el alquiler, y bueno, como pues es el que tiene más dinero, pues hay que ponerlo, porque si no, tenemos que cerrar, ¿verdad? O una iglesia inmadura puede ponerlo a uno porque es el que más tiempo tiene en la iglesia. A ver, ¿quién tiene más de 20 años? No, pues yo tengo 25. Bueno, tú vas a ser el pastor. No, una iglesia inmadura también puede poner a alguien porque es el único que quiere aventarse al ruedo, ¿no? ¿Quién quiere ser pastor? No, pues nada más hay uno. Ah, pues tú que tienes ganas, ¿verdad? O porque es el que tiene más conocimiento de todos. Bueno, el diablo también tiene muchísimo conocimiento. Pero no podemos guiarnos por estos criterios, hermanos. No podemos hacerlo. Y en el caso de su servidor, el proceso de cómo pasé al servicio en la obra pastoral, quiero compartirlo, porque creo que el Señor guió en esa parte y quisiera como ir aterrizando esta enseñanza. Al principio,
El pastor Carlos Ríos era el pastor aquí de la iglesia. Cuando yo llegué de estudiar, él convocó una reunión con otros 2 pastores que eran misioneros, un grupo de seminaristas y los que en aquel entonces también cumplían con algunas funciones de liderazgo dentro de la iglesia. Y en esa reunión me pusieron en el medio y me empezaron a hacer preguntas de índole doctrinal y práctica. Entonces, para que ellos supieran qué era lo que yo creía, lo que yo había aprendido y lo que yo iba a enseñar, y situaciones, ¿no? Prácticas, ¿qué haría si hay una mujer así? ¿Qué hay si un joven dice que quiere quitarse la vida? Etcétera. Pusieron varias preguntas. Y después de ese tiempo, no recuerdo exactamente cuánto duró, tal vez 1 hora, 2 horas, los otros pastores le dieron la recomendación al pastor Carlos Ríos de que yo sí podría trabajar con él porque había como esa misma línea de entendimiento. Y así estuve sirviendo por 1 año y medio, obviamente en compañía de mi esposa cuando llegó el tiempo de casarnos, ¿verdad? Y la congregación pues pudo ver nuestro testimonio, nuestra vida. La congregación también vio cómo respondimos a diferentes momentos, diferentes presiones. Y en esos momentos que experimentábamos presiones, yo servía como ayudante del pastor y responsable del grupo de jóvenes. Originalmente, hermanos, yo no quería ser pastor. O sea, en toda mi lista estaba quizá antes albañil y luego pastor. Yo no quería ser pastor, quería ser misionero. Entonces, fue algo que Dios estuvo trabajando en mí cuando lo expresé a mi esposa, lo oró y también consideró, pero aquí vino lo interesante. Era el momento de compartirlo con el pastor Carlos Ríos. Y para mí, pues me daba mucho nervio porque yo no quería que el pastor pensara que yo quería quitarle su lugar, ¿no? Que yo quería usurpar su puesto o alguna cosa. Así que con mucho temor fuimos mi esposa y yo, platicamos con pastor Carlos y con Sandy y su reacción no la olvido, ¿verdad? No la olvido porque no movió ni una ceja el pastor. Se quedó en completo silencio. Entonces, bueno, vamos a estar orando, dijo. Y bueno, yo así lo dejé, ¿verdad? Vamos a estar orando. Y así quedó. Entonces, después de un tiempo, dentro de la reunión que se hacía cada cierto tiempo con el liderazgo, él dijo, hace algunos meses, Carlos Samuel habló conmigo, con Sandy, nos expresó esto y quiero preguntarles, hermanos, ¿cuál es su opinión de que Carlos Samuel pueda ser el pastor de la iglesia? En aquel entonces, pues habían 4 líderes en la reunión y dijeron todos ellos unánimemente, sí, creemos que Dios le ha llamado para esta tarea y adelante con eso. Y a mí me alegra saber que en la iglesia, después de 15 años de esa plática, hay 2 de los líderes en aquel entonces que siguen con nosotros. El hermano César fue uno de los que Dios le guió en ese momento, el hermano Rafael. El otro de ellos se fue a Brasil. Hay otro que no está aquí con nosotros, pero creo que todos, después de todo ese tiempo, igualmente pudieran reconocer que Dios guió esa decisión, porque fue un tiempo en que nos vieron, que la iglesia nos vio trabajar, nos vio servir, nos vio el deseo y bueno, entonces adelante. Pues bueno, ya entendido eso, el pastor Carlos Ríos, bueno, dijo, entonces me gustaría poder presentarlos como pastor de la iglesia, en la familia, y eso significaba para él que él tenía que iniciar una nueva obra, plantar una nueva iglesia en otro lugar. Así que sí, en un cierto sentido, al momento de entrar yo, el pastor tenía que continuar en otro lugar porque pues ya había lo que la misión le requería, que hubiera un pastor y un liderazgo para guiar a la iglesia. Evaluando todo ese proceso, hermanos, sí, yo sé que algunos pueden pensar, pero pastor, tú solo tenías 22 años. Sí, y considero que en ese momento tomamos la decisión, todos juntos, primero bajo la guía de Dios y en segundo lugar, con toda la conciencia que nuestra madurez en aquel entonces nos permitía. Creo que lo hicimos confiados en eso y tal es el hecho que, bueno, los hermanos nos dieron la confianza y aquí siguen y seguimos trabajando muy gustosos para el Señor.
Y por la gracia de Dios, así es, gloria a Dios, es gloria a Dios, porque es por la gracia de Dios y porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que, hermanos, ya para concluir, confío en que las palabras que he podido compartir en este tiempo han servido como un comienzo para entender mejor el orden y los lineamientos de Dios para el liderazgo en la iglesia. Y si el Señor lo permite, pues la próxima semana estaré compartiendo más puntos relacionados con el liderazgo bíblico. Y bueno, dicho esto, quisiera que pudiéramos terminar en oración. Amado Padre Celestial, Señor, le agradecemos por lo que se ha podido hablar en este tiempo. Oramos, Señor, para que usted siga guiando a su iglesia y, Señor, para que la iglesia a su momento, a su tiempo, pueda contar también, Señor, con pastores que puedan guiar, que puedan amar, servir y que puedan estar debidamente calificados, Señor. Que nos dé también la sabiduría como iglesia para reconocer a los que usted verdaderamente ha llamado, Señor. Ayúdenos, Padre Celestial, por favor, y despídanos, Señor, con su gozo, con su gracia. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y tengan una excelente semana.